Propongo refrescar la memoria y repasar lo que ocurrió en episodios anteriores. Al principio decidimos construir este concepto de Artem Smirnov. Como base, compramos una vieja Isuzu Midi, la desmontamos y nos pusimos manos a la obra. Ahora, por supuesto, está claro que no fue la mejor idea, y del donante solo quedó el chasis, que en realidad tampoco nos sirve mucho. Pero ¿qué se le van a hacer? Éramos jóvenes y apasionados. Con el tiempo, las dificultades se resolvieron y el coche ya se puede considerar un eléctrico. En el episodio anterior, conectamos todo e hicimos una prueba de manejo, donde quedó claro que al coche le faltaba una suspensión y frenos decentes. Así que, como ya terminamos el trabajo de la parte delantera, es hora de pasar a la trasera. En la parte trasera tenemos algunos pequeños problemas en forma de largueros, dañados por la podredumbre y el óxido y otras cosas. Tomamos la decisión para que en el futuro nos fuera más fácil. Decidimos reemplazarlos de inmediato. Para el reemplazo pedimos estas piezas: 2 milímetros de chapa galvanizada. El objetivo es adaptar esto aquí. Eso es precisamente en lo que se puso a trabajar Kolya. Pero antes de cortar esto, es necesario desmontar y quitar la suspensión vieja. Como ahora se va a retirar parte de la estructura portante, soldamos un pequeño refuerzo en el arco para asegurarnos de que todo permanezca en su sitio. Soldamos, cortamos y 15 minutos después tiramos el metal viejo y desgastado. En la propia furgoneta corté un trozo del larguero. Ahora nuestra tarea es, a partir de la pieza, replicar el perfil del larguero, ya que aquí es alto y aquí se baja un poco para el soporte de la bisagra. De aquí cortaremos esta bisagra y la soldaremos aquí. Aquí ya he marcado todo. Ahora vamos a cortar y soldar, recortarlo exactamente a la medida. Ya lo tengo todo preparado allí, así que solo queda preparar la pieza. Entonces, ¿para qué se hace todo esto? Por el momento, hemos decidido con certeza que necesitamos una suspensión neumática adecuada y no queríamos instalarla apoyándonos en las viejas bases torcidas. Por eso los reemplazamos por unos nuevos y rectos. Pero algunos elementos del rompecabezas los tomamos de la estructura antigua, extrayéndolos como si fuéramos arqueólogos. Según el esquema previsto, convertimos un perfil simple en uno más complejo. Cortamos el exceso, le damos la forma necesaria, luego lo volvemos a soldar, lo lijamos. Tras una hora de trabajo, el perfil tomó la forma necesaria y finalmente llegó la primera prueba. Probamos, marcamos, ajustamos y todo está listo. Entonces los largueros reemplazados y por ahora están sujetos simbólicamente a puntos. Eso es en cuanto a los largueros traseros. Antes los teníamos así, un poco hacia adentro, con una ligera inclinación. Esta vez, al rehacerlos, decidimos colocarlos simplemente rectos, paralelos a la carrocería. Así será más fácil para nosotros. Solo tendremos que soldar este eslabón de la ballesta trasera, no como venía de fábrica, donde los refuerzos estaban hacia un lado, sino en el centro, y llevar el refuerzo al centro. De esta manera nos resultará más sencillo hacer todo esto. De todos modos, esto no afectará en nada. Aquí se puede ver cómo el eslabón sobresale hacia afuera y nos quedará simplemente un rectángulo recto en la parte trasera. Así será más fácil alinear las diagonales y nivelar todo en un mismo plano. Creo que me llevaré el eslabón al garaje, lo arenaré de alguna manera, así quedará mejor. No está tan mal, así es como lucen nuestras piezas después del arenado. La llevé al garaje y la limpié con arena. Quedaron un par de puntos, pero no es tan crítico. Así se ve nuestro soporte tras la imprimación. Apliqué la imprimación con aerosol porque ahora voy a soldar, reforzar y cuando se coloquen las placas de refuerzo, todo se quemará. Luego volveremos a pintar esto. Y así es como se ve ya instalada en el coche. Cambié la posición del soporte superior de los casquillos de la ballesta. Antes estaba atrás y la bisagra iba mal. Esta vez, ya que desmontamos todo y lo rehacemos, decidimos hacerlo bien. Lo moví hacia adelante para que la bisagra quedara en la posición correcta y la suspensión funcionara correctamente. Y así tenemos los largueros bonitos, ordenados, no están podridos, están enteros y gruesos. Todo está genial. El siguiente paso es probar todas las piezas del conjunto. Finalmente, medimos las diagonales y ajustamos todo al milímetro, después de lo cual lo fijamos y pasamos al siguiente rompecabezas. Mientras llegan los bujes, tenemos que instalar estos topes, que en nuestro caso son los limitadores del recorrido de la suspensión. Para ellos hay que fabricar aquí una placa más gruesa. Voy a cortar ahora una redonda para ponerla aquí, para que el tornillo se atornille. La instalaremos, bajaremos el coche sobre las ruedas y cortaremos el exceso si lo hay y ajustaremos el recorrido de la suspensión. Para instalar estos topes de goma, lo primero que hacemos es cortar en bruto con la amoladora estos discos redondos. Luego, con la ayuda del torno, tenemos que convertir estos círculos poligonales en simples círculos redondos.
Así es como nos quedó esta pieza, una arandela. Se instala aquí de forma segura y se coloca un tornillo por dentro, así, fijándolo firmemente. Eso es todo, perforamos un agujero en el larguero, una abertura, lo insertamos y lo atornillamos desde arriba. Así será el soporte de fijación del tope. Aquí todo es sumamente sencillo. De hecho, lo que dijo Kolya, eso hizo. De fábrica, aquí había además unas placas que reforzaban este lugar, distribuyendo la carga en todo. Mira, lo he calculado usando cartón. Pues de alguna manera, así con una curva. Y ya hice una de prueba con chapa fina, de 1 milímetro. Creo que no voy a usar esta. Esta es ideal para estas necesidades. El resto del larguero encaja perfectamente así. El material, el metal es de 2 milímetros, más que suficiente aquí. Voy a doblar a partir de estos pedazos. Justo me alcanza para 4. Perfecto. Como ya habrán entendido, el siguiente paso es convertir los refuerzos de cartón en acero. Un par de pasadas con la amoladora, simsalabim y listo. Justo para ese momento llegó otro lote de repuestos. Así que compré Silent Blocks. No nos sirven del todo, pero solo hay que modificarlos un poco. Estos hay que recortarlos un poco en longitud y todo encajará. Los que realmente necesitamos no se venden ni por encargo, no se pueden encontrar de ninguna manera. Ahora el objetivo es recortar los Silent Blocks, montarlos en su lugar y poner las bisagras. Quizá primero suelde un poco más fuerte las placas. ¿En qué consiste la idea? Quiero, antes de soldar todo, reforzar y montar, poner el coche sobre las ruedas y comprobar qué tan bien y correctamente lo he ensamblado todo. Previamente monté la suspensión trasera y como resultado de este proceso, mis mediciones a ojo no resultaron ser del todo precisas. El soporte de los casquillos superiores está demasiado adelantado y la bieleta, al trabajar la suspensión, se va completamente hacia atrás, haciendo que el coche quede muy bajo. Así que aquí tenemos una distancia muy pequeña, lo cual es un problema significativo y evidente. Por eso, al parecer, ahora tendré que experimentar y volver a mover todos estos soportes de los casquillos hacia atrás. Antes estaba justo aquí y la bieleta estaba en la otra dirección, lo cual era incorrecto. Y ahora tendré que mover este soporte unos 2 centímetros más hacia atrás, probablemente, para que la bieleta se enderece y el coche se eleve. A la tercera vez logré conseguir la posición deseada del eje respecto al chasis. Todo funciona, todo está bien. Ahora hay que instalar todos los demás elementos y colocar los amortiguadores donde deben ir de manera adecuada y las bolsas neumáticas. 3 bolsas neumáticas de este tipo, de 130. Les atornillé 4 tornillos con soportes, bueno, no soportes, sino bridas. Ahora voy a intentar colocarlas, ubicarlas en el chasis, encontrar la posición correcta para ellas. Pero antes de instalar las bolsas neumáticas, primero es necesario pensar en el soporte. Está claro que no encontramos soluciones listas para este modelo de auto, por más que buscamos. Y si no hay soluciones listas, hay que inventarlas. Ese proceso es el que están viendo en pantalla. Preparamos el kit de instalación de las bolsas para el eje trasero. Detrás de cámaras corté unas placas y ya las soldé a las bolsas, a los soportes de las bolsas. Esto se va a fijar a la carrocería en la parte superior. Esto se va a fijar al eje con la ayuda de estas piezas. Aquí hay tuercas para que todo sea desmontable, para poder quitarlo, hacerle mantenimiento, cambiar algo, lo que sea necesario. Aquí hay una ranura para el tubo, un agujero grande. Así es como se ve la estructura terminada. Ahora la vamos a instalar en el coche. Para fijar las bolsas tuvimos que hacer lo siguiente. En los largueros perforamos 2 agujeros en cada lado. Luego en estos agujeros insertamos el tubo y lo sujetamos provisionalmente con puntos de soldadura. Después colocamos las bolsas y también las fijamos provisionalmente con puntos de soldadura. El siguiente paso es montar las ruedas y conectar todo lo necesario para inflar las bolsas de manera de prueba. Hemos ensamblado la configuración de la suspensión trasera. Por ahora, todo está sujeto con puntos de soldadura para comprobar funciona y se comporta. Lo primero es que, cuando bajé el coche del gato, la posición de las ballestas con el peso del coche pareció perfecta.
Hay espacio bajo los guardabarros, todo genial. La suspensión funciona, las ballestas se comportan adecuadamente, todo se comporta como debe, todo está en las posiciones que debe estar. Aunque no hice cálculo, todo se hizo a ojo. Segundo, instalé las almohadillas neumáticas y temporalmente las conectamos a nuestro compresor habitual y comprobamos cómo funcionaba todo. Todo funciona de maravilla. Así es como funciona la suspensión sin aire. Y así es como se infla. Ni siquiera sé cuál es la posición máxima, pero esta quedó bastante alta, de verdad. Realmente alta. También baja perfectamente bien. Todo funciona, todo va excelente. Así que ahora ya se puede desmontar todo con confianza, soldar, pintar, montar las almohadillas herméticamente y terminar los trabajos en la parte trasera para instalar la suspensión neumática en la parte delantera. Bien, ya hemos resuelto el aire en la parte trasera. Ha llegado el momento de instalar los amortiguadores. Para ello, hay que cortar de los largueros viejos estos soportes para el amortiguador, acondicionarlos y calcular la nueva posición del amortiguador aquí, encontrar su posición media y a partir de esa posición media, colocarlo. No la posición media, sino la posición de trabajo. El siguiente paso, antes de soldar todo y fijarlo definitivamente, es resolver el último rompecabezas. Se trata de los amortiguadores. Lo primero es extraer los artefactos necesarios de las ruinas de la antigua civilización. Esto se hace con la ayuda de una amoladora y un torno. Un poco sobre la instalación de los amortiguadores traseros. Bajé la almohadilla al nivel más bajo, medí la posición de la carrocería, la inflé al máximo, medí la posición y con el amortiguador hice lo mismo, abajo y arriba. De esta manera, determiné los rangos de trabajo tanto de la almohadilla como del amortiguador. Al compararlos, llegué a este punto justo aquí. Para instalar el propio amortiguador voy a utilizar sus soportes originales, para lo cual será necesario perforar un agujero aquí y otro en la pared opuesta, para que pase de lado a lado y soldarlo por ambos lados. Así es como se verá todo esto. En el torno igualé todo a un solo diámetro para que quedara bonito y práctico. Y como ahora tenemos un torno, podemos permitirnos estos pequeños lujos y después de que todo esté perfectamente ajustado y funcione como un solo mecanismo, se puede soldar todo con confianza, justo lo que hizo Kolya. Terminamos la instalación de los cojines traseros, ahora pasamos a los delanteros. Para ello ya desmonté el lado izquierdo para tener una idea aproximada de la construcción y dimensiones. Preparé estas piezas en bruto, que ahora perfeccionaremos y ajustaremos en tamaño en el torno. La construcción será lo más sencilla posible. No voy a complicar nada, todo se instalará en sus lugares originales. Lo único es que después tendremos que sacar el amortiguador del cojín, ya que antes estaba dentro del resorte. Tendremos que soldar un soporte externo y seleccionar un amortiguador adecuado para ese lugar. Pero lo elegiremos cuando veamos el recorrido de los cojines y de la suspensión, la posición superior e inferior. Comencemos. Al torno, allí probamos, soldamos, tachamos y comprobamos. Y si todo nos conviene, pues lo escaldamos. El plan es el mismo que la suspensión trasera. En primer lugar, preparamos las piezas del futuro constructor en un torno. ¿Cuál es la idea aquí? Esta brida se apoyará en la palanca, a través de este tubo llegará a la brida del soporte. La idea de esta construcción, digamos algo más compleja, era que yo tuviera la posibilidad durante la instalación de posicionar la ubicación del soporte en la palanca. Es decir, el soporte puede estar más arriba o más abajo. Elegiré la posición óptima del soporte para nosotros y solo entonces lo fijaré con puntos de soldadura. E incluso en el futuro, cuando pongamos en marcha la suspensión neumática y sea posible ajustar la altura, la posición alta del coche, la posición baja del coche, entonces ya se podrá soldar todo esto. La construcción es así. El soporte va arriba, aquí todo se soldará. La palanca se apoyará en esta brida. No tenía mucho sentido gastar tiempo y hacer todo esto en el torno, en realidad. Todo esto se puede hacer de manera más sencilla, cortando con la amoladora, como siempre se ha hecho antes. Pero ahora tenemos un torno y sería un pecado no divertirse un poco más con él, también para ganar experiencia. Sí, al principio compramos el torno de mesa más sencillo, ya que en el taller nadie tenía experiencia trabajando con tornos. Con el tiempo, Kolya fue adquiriendo destreza y quedó claro que realmente necesitábamos una máquina así. Y ahora ya estamos mirando un modelo más avanzado. Y aquí está la primera prueba de las almohadillas delanteras. Aquí todo es más sencillo, se colocan en los lugares originales de los resortes. Más o menos así es como va a quedar la almohadilla.
En la brida de abajo hice 2 orificios para fijarla en el lugar original del amortiguador para que la almohadilla no gire así, luego no se desplace y esa manguera no se doble. Esta es la posición más baja de todas, pero tampoco la vamos a dejar así, por supuesto. Aquí voy a añadir un tope. El coche no repose sobre la almohadilla y esta no se comprima. Voy a añadir aquí un tope. Y la posición más alta. Eso también lo ajustaremos en el futuro si queremos que esté más alto o más bajo. Aquí hay potencial para quitar y también será necesario instalar aquí un tope para que no repose, para que nada haga tope. Para los experimentos ahora he aflojado estos casquillos para que los brazos se muevan prácticamente con la mano para poder medir y ajustar todo esto. Además es imprescindible añadir un amortiguador. La fijación superior estará aquí, en la viga, y la inferior desplazada aquí, siempre que no interfiera con la cremallera de dirección. O bien, probablemente habrá que mover la fijación de la manguera de freno hacia un lado y organizarla desde este lado. Ya está claro, tenemos la posición alta, la posición baja, todo el recorrido y podemos medir de qué longitud y de qué tipo nos conviene aquí un amortiguador. Los originales definitivamente no servirán aquí, habrá que buscar algo adecuado. El tubo saldrá por aquí, por arriba, hay espacio para ello, todo está bien pensado para eso. Y en cuanto al soporte, no roza en ningún lado. Se atornillará por abajo, nunca se saldrá ni se moverá a ningún lado. Todas las posiciones, tanto arriba como abajo, en principio nos convienen. Para que todo sea desmontable, desarmable y cómodo, hay que pasar más de 1 hora en el torno. Luego, todo sigue el mismo esquema. Torneamos, cortamos, taladramos, probamos, soldamos e instalamos. Las almohadillas están instaladas y ahora ya se puede hacer una prueba para ver cómo funcionan, entender cuánto se eleva el coche y bueno, cómo baja, en principio ya se ve. A la suspensión ahora le falta el tope de goma y el amortiguador. Eso lo instalaré después, cuando sepa todas las medidas, cuando conozca la posición inferior, la posición superior y todo el recorrido de la suspensión. Eso es. Bueno, en principio todo funciona, sube y baja. Todavía tenemos la tarea de ajustar la alineación en la posición de conducción, el recorrido y también instalar el tope y el amortiguador. Y eso será todo. Ha llegado el momento de ocuparse de los componentes principales y restantes de nuestro sistema neumático. Empecemos por el más grande y el más sencillo. Este es el depósito, tiene 6 puertos con rosca de 1/4 de pulgada. Compramos uno ya hecho de 12 litros. En teoría probablemente no nos será suficiente, pero eso lo sabremos cuando todo esté instalado. Si acaso no nos costará nada añadir otro depósito y colocarlo en algún lado. Lo siguiente es el bloque de válvulas. Nuestro bloque de válvulas es de 4 circuitos con control remoto. Esto de aquí es el control para él. Se controlará este mando y una aplicación en el teléfono. Viene un deshumidificador, un presostato que encenderá y apagará nuestro compresor, detalles el manómetro, la válvula descarga y todo el resto conjunto accesorios para la bolsa. Lo primero es instalar remaches roscados para que los elementos sean desmontables, para asegurar que encajen perfectamente en el tamaño del bastidor, donde se instalarán los elementos del sistema neumático. Lo fabricamos directamente en el lugar donde se ubicará. Luego preparamos el soporte para el depósito. En él también colocamos remaches roscados. El siguiente paso es soldar provisionalmente las placas directamente en el lugar, así entendemos la ubicación de todos los elementos. Este enfoque facilita trabajo, ya que de inmediato vemos qué, dónde y cómo estará ubicado. Y en consecuencia, si algo estorba o no cabe, desplazamos o ideamos una alternativa para fijar ese componente en particular. El siguiente paso, cuando ya hemos comprobado que la disposición nos conviene por completo, es retirar el marco ajustado y montar finalmente todos los elementos en la mesa. Mi idea de hacer un marco recto y sencillo que se fija a la carrocería con 4 tornillos era que este sistema neumático pudiera desmontarse del coche como un solo conjunto y también instalarse como un solo conjunto, conectando los cables y las mangueras. Ahora estoy pensando en cómo colocar los elementos para que no se estorben y sea cómodo conectarlos.
Tampoco hay que olvidar que en el futuro todo esto habrá que impermeabilizarlo, es decir, hacerle algún tipo de cubierta protectora. En el futuro habrá que protegerlo de alguna manera. El compresor, está claro, el compresor puede soportar grandes cargas, suciedad, polvo, agua, humedad, tiene un alto grado de protección. Pero por ejemplo el bloque de válvulas está bastante expuesto a la humedad, por eso ahora mismo estoy calculando provisionalmente dónde voy a colocar cada cosa y además viendo qué más necesitamos comprar exactamente. Porque debido a que no es muy ancho, esta manguera por ejemplo no encaja aquí de una manera muy estética. Cuando hice la prueba, parecía que todo encajaba, pero luego recordé que aquí también va un separador de humedad. Por eso tendré que comprar algo más, algunos codos, esquinas, para que todo quede bonito, ordenado y sin dobleces. Y pensar cómo colocar simplemente todo aquí, en este mismo marco, para que nada estorbe a nada de ninguna manera. Y en el futuro, que se pueda impermeabilizar y proteger de alguna manera contra los efectos del entorno. Al final, perforamos los agujeros e instalamos el compresor Berkut. El siguiente paso, antes de la instalación final, es colocar la línea de aire. Así es como se ve nuestro montaje prefinal. El montaje es provisional, pero ya he ajustado la disposición de todos los elementos para que todo quede compacto y nada estorbe a nada. Como resultado de los cambios desde ayer, el depósito se movió un poco hacia adelante, el compresor un poco hacia atrás, y eso permitió acomodar aquí el bloque de válvulas y el control del bloque de válvulas. Montamos la parte eléctrica, el compresor, el relé, todo lo ensamblamos y conectamos. Lo único es que ahora no están selladas todas las roscas, todo está simplemente atornillado para entender la disposición de los elementos. Esto se hizo para comprobar la operatividad del sistema, conectar y verificar el bloque de válvulas, el control de las válvulas, el funcionamiento desde el teléfono y desde el control remoto. El funcionamiento desde el control remoto, en resumen, todo nos funciona. Las válvulas hacen clic. Esto es con un control como este, que posiblemente cuelga en las llaves. Y la aplicación en el teléfono también nos funciona. Si el teléfono funciona, también desde el teléfono presionas y todo responde, se controla. Listo, ahora se puede instalar todo este conjunto, o mejor dicho, ahora en la mesa voy a sellar todo este conjunto, ensamblar cuidadosamente todas las conexiones roscadas. Voy a ensamblar todo cuidadosamente y entonces ya se podrá instalar en el coche. He instalado en el coche todo lo que soldé, ensamblé, ya conecté los tubos, los racores y lo conecté a las 4 almohadillas. La suspensión neumática funciona, todo está conectado. Por ahora lo conectamos a la batería a través del bloque, solo para comprobar que todo funciona. Llevo cables largos. Funciona más o menos así. Se infla, el aire del depósito va a las almohadillas traseras. Cuando la presión baja, se enciende el compresor. La parte delantera también se eleva. Así es. Y todo se baja también desde el control remoto. Pensé que no nos iba a alcanzar, que realmente nos iba a faltar el volumen de un depósito tan pequeño, pero en principio, una vez desde presión cero, nos basta para levantarla casi completamente hacia arriba. Solo le falta un poco de aire al final. Por eso, quizás no necesitemos un segundo depósito. No vamos a conducir con la suspensión completamente bajada todo el tiempo y tampoco es probable que la subamos desde lo más bajo hasta lo más alto constantemente. Por eso creo que este depósito nos servirá. Así que todo funciona, los racores, las válvulas, toda la tornillería, todo funciona perfectamente, todo está bien ensamblado, todo está en su sitio. Pasamos a la siguiente etapa. Como la suspensión neumática es probablemente casi el último elemento que vamos a ocultar en el doble fondo y ya hemos terminado con ella, ahora podemos empezar a formar el piso. Para ello voy a usar un tubo delgado de 20 por 20 con un grosor de 2 milímetros y con él voy a hacer el soporte para la lámina. Vamos a usar contrachapado laminado, así que hay que asegurarse de que la lámina tenga un lugar donde apoyarse. Aquí no hay ningún lugar previsto para eso.
Voy a hacer estos soportes y marcos, pequeñas estructuras con tubo de 20 por 20. Quizás en algunos lugares habrá refuerzos para las tapas de inspección, en otros para los pasos de rueda o para otras cosas. A medida que trabajamos, vamos pensando, planificando y haciendo sobre la marcha. Eso es todo. Ahora vamos a empezar a cortar, ajustar, preparar y soldar. Sí, este es el último elemento. Tras instalarlo todo debería avanzar más animada e interesante. En los últimos 5 episodios, visualmente el coche no ha cambiado, y ahora se puede decir que hemos superado el punto de inflexión. A partir del próximo episodio empezará a aparecer el aspecto visual, que mostrará el progreso de manera más clara. Y esto es muy importante, ya que es moralmente difícil hacer algo durante un par de meses y no ver un progreso. Mientras Kolya está ocupado, Lesha terminó el trabajo con la electrónica. Hemos fabricado esta placa de control para nuestra electrobujanca utilizando un gamepad inalámbrico. La base de la placa es una ESP32 que se conecta al gamepad por Bluetooth y recibe los datos de control del volante, acelerador, freno y el cambio de marcha atrás. Así que en la placa tenemos una ESP32, un convertidor de niveles y 3 DACs externos. Además, la propia ESP32 tiene 2 DACs integrados. Estos 2 DACs están conectados de forma segura a través de un aislamiento galvánico completo de la señal I2C y un aislamiento galvánico de la alimentación eléctrica. Así que 2 DACs controlan la dirección del vehículo, uno el acelerador y 2 el freno de manera independiente. También hemos previsto 2 salidas de relé. Con una controlamos la marcha atrás, es decir, simplemente la inversión del motor. La segunda salida por ahora está libre. Ya pensaremos en qué utilizarla. Además, para controlar la dirección tenemos un Arduino, que a través de la línea CAN envía, en lugar del sensor de velocidad, la información de que la velocidad es 0, para que el volante sea muy fácil de manejar. He montado el armazón para las planchas del suelo. Todo el armazón está hecho de tubos de 20 por 20. Va por todo el perímetro. Está sujeta en todas partes, pero aún no está soldada. Porque bueno, sería peligroso. El motor, las baterías, los cables, las mangueras, los tubos. No quiero arriesgar ni estropear nada, así que por ahora solo está sujeta provisionalmente. La sujeté teniendo en cuenta las dimensiones de la plancha. Ahora voy a preparar la plancha y a cubrir esto. Recortes, cortes a medida. Aquí la idea es tener un piso plano y aquí un pequeño desnivel, una joroba y los arcos. Los arcos los haremos más adelante. Por ahora no me he metido con los arcos. Así es como se ve todo esto. Ha quedado bastante bonito. Vamos a ver cómo se verá con las planchas. Ahora voy a preparar las planchas. Así es como se ve la prueba del piso trasero, de toda la parte trasera del piso. Primero hice un modelo general de 3 pedazos de cartón, ahora lo pasé a un solo trozo grande y robusto de cartón grueso, y ahora ya tengo que ajustarlo muy bien por todas partes para que todo encaje perfectamente y hacerlo ya con la plancha de metal. Sí, primero hicimos un modelo de cartón, que transferimos a un contrachapado laminado resistente a la humedad. De ahí se hará la base. Es un material rígido, fuerte y confiable, que muchos fabricantes de remolques utilizan. No dejaremos el piso solo de contrachapado. Se cubrirá con tela de fibra de vidrio, y se convertirá en un piso polimérico. Pero la base será de contrachapado, que Kolya corta, ajusta y coloca. Así es como queda el resultado ya con las láminas. He colocado las láminas, las he recortado y ajustado a nuestro armazón. Ahora hay que fijarlas. Las vamos a fijar con remaches roscados y por encima tornillos para muebles con cabeza ancha. Como base ha quedado bastante bien. De inmediato el aspecto de todo el coche cambió mucho. Ni siquiera está claro en qué dirección, si para mejor o para peor, pero cambió mucho. Cada vez se parece más y más a un coche. Así que nuestro esquema de fijación se verá más o menos de la siguiente manera. Primero, perforaré las láminas que están en el suelo con una broca de 4, atravesándolas y así marcaré los lugares de los agujeros. Luego quitaré las láminas y en el marco agrandaremos los agujeros hasta 8 milímetros para los remaches de expansión. En las propias láminas habrá que hacer un avellanado con una broca de pala como este y después perforar ese avellanado con una broca de 7 para nuestros tornillos. De este modo obtendremos una fijación sencilla pero prolija. Habrá que dedicarle un poco más de tiempo, pero quedará muy ordenado. En el futuro todos estos paneles serán desmontables, por eso los fijamos con tornillos. Esto se hace para mayor comodidad en el futuro. Si necesitamos acceder a cualquier componente, bastará con quitar el asiento y desmontar los paneles, lo cual es claramente más cómodo que una enorme máquina en un elevador. Y por fin, la primera salida completa. Levantamos el coche a la posición de trabajo de la suspensión y fuimos a un polígono cerrado especial.
Como pueden ver, el coche se maneja con un joystick, igual que un juguete, pero hay que acostumbrarse. En una ocasión hicimos una encuesta en nuestro canal de Telegram en la que preguntamos si debíamos hacer el control solo con joystick o dejar también el volante clásico. Las opiniones realmente estuvieron divididas y hubo muchas críticas cuando decidimos hacer el control solo con joystick. Y aquí claramente fue un error de mi parte. El asunto es que yo lo veo un poco diferente. Y cuando digo que el coche se va a manejar con un joystick, me refiero a una imagen futurista como esta. Pero la mayoría lo imaginó de la siguiente manera, que estamos sentados en el asiento del pasajero con un mando de PlayStation y manejamos el coche. Por supuesto, esa opción también estará disponible, pero es una función adicional, mientras que el principal elemento de control es este tipo de joystick que reemplaza al volante. En mi opinión, esta es la opción correcta. Así es exactamente como debería manejarse una bujanka del futuro. Y hoy la manejamos con un joystick de PlayStation para poder configurarlo y probarlo todo, ya que es una solución sencilla y lista para usar. Algo así.